Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad. Esta noche te invitamos a adentrarte en un nuevo relato de terror que pondrá a prueba tus nervios. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Más del 80% de quienes escuchan estos relatos aún no están suscritos. Te pedimos de favor que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayendo más historias. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y comencemos. Hola, soy alguien que ha escuchado muchas historias a lo largo de los años. He visto cómo el odio y la envidia de la gente pueden destruir familias enteras. A veces, las palabras que decimos sin pensar tienen más poder del que imaginamos. Lo que voy a contarles ahora es algo que sucedió hace algunos años en un pueblo pequeño, cerca de Tlaxcala, México. No es un cuento inventado, es algo que realmente pasó y que todavía se recuerda con miedo en ese lugar. Ana era una muchacha de apenas 20 años cuando conoció a Ramón. Él era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ir al campo. Se enamoraron rápido, como pasa en los pueblos chicos donde todos se conocen desde niños. A los pocos meses ya estaban casados y al año nació su primera hija. Una niña pequeña, delicada, de ojos grandes y oscuros como la noche. Pero Ana no estaba preparada para ser madre. Era muy joven, todavía quería salir con sus amigas, ir a las fiestas del pueblo, platicar en las esquinas hasta tarde. La bebé lloraba mucho, casi todas las noches, y Ana se sentía cansada, frustrada. Ramón trabajaba todo el día y regresaba agotado, así que la mayor parte del tiempo Ana estaba sola con la niña. En el pueblo había una anciana que vivía cerca de su casa. Doña Petra, le decían. Era una mujer de piel arrugada y ojos grises que parecían ver más allá de lo normal. Un día, mientras Ana barría la entrada de su casa con la niña dormida adentro, Doña Petra se acercó despacio, apoyándose en su bastón. «Niña», le dijo con voz seria, «no descuides a tu hija. En este pueblo rondan cosas que no se ven a simple vista. Las tlahuelpuchis andan buscando. De día parecen mujeres normales, pero de noche se transforman. Se llevan a los niños que están solos, a los que no tienen protección». Ana se rió con nerviosismo. «Esos son cuentos de viejas, doña Petra. Yo no creo en esas cosas». La anciana la miró fijamente, sin parpadear. «No tienes que creer. Pero cuando las veas ya será tarde. Cuida a tu niña. No la dejes sola. Nunca». Ana asintió solo por educación, pero por dentro pensaba que la anciana estaba loca. Cuando doña Petra se alejó, Ana entró a su casa y siguió con sus cosas. La bebé seguía durmiendo en la cuna de madera que Ramón había hecho con sus propias manos. Pasaron las semanas y Ana seguía igual. Cuando la niña lloraba mucho, la dejaba sola en la habitación y salía a la calle a platicar con las vecinas. A veces se iba hasta la tienda del pueblo, dejando la puerta entreabierta, pensando que nada malo podía pasar en tan poco tiempo. Ramón empezó a darse cuenta. Varias veces llegó a casa y encontró a la niña llorando sola, con el pañal sucio y la cara roja de tanto llorar. Le llamaba la atención a Ana, pero ella siempre tenía excusas. Que estaba cansada, que necesitaba un momento para respirar, que la niña nunca dejaba de llorar. Una noche, cuando ya había oscurecido, Ana estaba sola en casa con la bebé. Ramón había ido a ayudar a un vecino con la cosecha y llegaría tarde. La niña estaba en su cuna, llorando como siempre, y Ana se sentía desesperada. Decidió salir al patio a tomar aire fresco, dejando a la bebé adentro. Afuera la noche estaba extrañamente silenciosa. No se escuchaban los grillos ni los perros del vecindario. De pronto, una de las gallinas que tenían en el corral comenzó a alborotarse. Era una gallina negra, la más vieja de todas. Empezó a cacarear de una forma extraña, dando vueltas y vueltas alrededor del patio como si estuviera enloquecida. Ana sintió un escalofrío. El cacareo de la gallina era diferente. Casi sonaba como una risa. La bebé adentro lloraba más fuerte, como si algo la estuviera asustando. Ana entró corriendo y tomó a la niña en brazos, pero no dejaba de llorar. La meció durante horas hasta que finalmente se quedó dormida. Cuando Ramón llegó esa noche,
Ana le contó lo de la gallina. Él revisó el corral, pero todo parecía normal. La gallina negra estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. «Seguro se asustó con algo», le dijo Ramón. «No te preocupes». Pero las cosas extrañas no terminaron ahí. 3 noches después, Ana y Ramón estaban acostados cuando escucharon voces afuera de su casa. Eran murmullos, como de mujeres hablando bajito. No podían entender qué decían, pero las voces sonaban cerca, muy cerca de la puerta. Ramón se levantó con cuidado y tomó el machete que guardaba debajo de la cama. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, pero no vio a nadie. Las voces seguían ahí, susurrando cosas incomprensibles. Abrió la puerta de golpe, listo para enfrentar a quien estuviera molestando. Pero la calle estaba vacía, completamente vacía. Las voces se detuvieron en ese mismo instante. Ana estaba temblando. «¿Quién era?», le preguntó. «No había nadie», respondió Ramón, confundido. «Absolutamente nadie». Esa noche ninguno de los dos pudo dormir bien. La bebé tampoco dejó de llorar hasta el amanecer. Los días siguientes fueron tensos. Ana empezó a sentirse observada todo el tiempo. Cuando caminaba por el pueblo, tenía la sensación de que alguien la seguía, pero al voltear, no había nadie. Las mujeres del pueblo la miraban de forma extraña, algunas con lástima, otras con una sonrisa que no le gustaba. Una tarde, Ana estaba tan cansada que dejó a la bebé llorando en la cuna y salió a sentarse en la entrada de su casa. Necesitaba un momento de paz, solo un momento. La niña no dejaba de llorar adentro, pero Ana ya no tenía fuerzas. Ramón llegó del campo más temprano ese día. Escuchó el llanto desde afuera y entró rápidamente. Encontró a su hija sola, llorando con desesperación, la cara completamente roja y empapada en lágrimas. Salió furioso a buscar a Ana. «¿Dónde estabas?», le gritó. «¿Cómo puedes dejar a tu hija así?». Ana explotó. Todo lo que había guardado durante meses salió de golpe. «Estoy harta. No quería tener una hija. Yo quería seguir con mi vida. Todo sería más fácil si ella no estuviera aquí». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Ramón la miró con horror, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Pero no eran los únicos ahí. Una mujer que pasaba por la calle se había detenido a escuchar. Era una mujer que Ana había visto varias veces en el pueblo, pero nunca había hablado con ella. Tenía el cabello largo y oscuro, y siempre vestía de forma sencilla. Sus ojos eran extraños, de un color casi amarillento que brillaba cuando la luz le daba de cierta forma. La mujer sonrió, pero su sonrisa no era normal. Era fría, como si supiera algo que los demás no sabían. Se acercó despacio a Ana, que todavía estaba temblando de rabia y frustración. «Tienes razón», le dijo la mujer en voz baja, casi en un susurro. «A veces la vida sería más sencilla sin ciertas cargas. Los niños quitan libertad, quitan juventud. Tú todavía eres joven, Ana. Todavía podrías disfrutar de tu vida». Ana la miró, sintiendo algo raro en el pecho. Las palabras de esa mujer sonaban tentadoras, como si entendiera perfectamente lo que sentía. Ramón las interrumpió, tomando a Ana del brazo y alejándola de la extraña. «No le hable a mi esposa», le dijo con firmeza. La mujer solo sonrió de nuevo y se alejó caminando despacio sin voltear atrás. Esa noche, Ramón y Ana tuvieron una conversación larga. Él le dijo que si no quería cuidar a la niña, él lo haría, pero que no podía seguir diciendo esas cosas. Ana lloró y prometió que lo intentaría, que sería mejor madre, pero por dentro, algo había cambiado. Las palabras que había dicho en voz alta ya no podían regresarse. Pasaron 2 semanas y la bebé comenzó a enfermarse. Tenía fiebre y lloraba aún más que antes. Una noche, la fiebre subió tanto que Ramón decidió ir a buscar al médico del pueblo, que vivía del otro lado. «Regreso pronto», le dijo a Ana. «Cuida bien a la niña, no te separes de ella». Ana asintió y se quedó sola con la bebé. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el llanto débil de la niña. Ana la cargó, tratando de calmarla, pero la fiebre no bajaba. De pronto, escuchó un ruido afuera, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el patio.
Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Ahí, parado en medio del patio, había un hombre. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia la casa. Ana sintió que el corazón se le detenía. El hombre no se movía para nada, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, parado, observando. Ana corrió a cerrar la puerta con llave y apagó la luz de la sala. Se quedó quieta, abrazando a su bebé, tratando de no hacer ruido. Entonces comenzaron los golpes. No eran golpes normales en la puerta. Eran golpes fuertes, violentos, que hacían temblar toda la casa. Como si alguien quisiera tirar la puerta abajo. La bebé comenzó a llorar con más fuerza, asustada por el ruido. Ana la apretó contra su pecho, llorando también, rezando para que Ramón regresara pronto. Los golpes continuaron durante varios minutos, que parecieron horas, y de repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ana no se atrevió a moverse hasta que escuchó la voz de Ramón afuera. Él había regresado con el médico. Cuando abrió la puerta, estaba pálida, temblando. Le contó lo que había pasado, pero cuando salieron a revisar, no había nadie. Ninguna huella, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. El médico revisó a la bebé y le dio unas hierbas para bajar la fiebre. «Cuídenla bien», les dijo antes de irse, «y no la dejen sola». Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Ana comenzó a tener sueños terribles. Soñaba que la bebé desaparecía, que alguien se la llevaba volando. Se despertaba gritando, empapada en sudor. Ramón empezaba a preocuparse. Pensaba que Ana estaba perdiendo la razón. Una madrugada, Ana se despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Se levantó despacio y caminó hacia la cuna. Estaba vacía. Las cobijas estaban ahí, pero la bebé no. Ana sintió que el mundo se detenía. Corrió hacia la puerta y la encontró entreabierta, cuando ella estaba segura de haberla cerrado con llave. Salió descalza al patio. El frío de la noche le cortaba la piel. Y entonces la vio. Era la misma mujer que le había hablado semanas atrás, la de los ojos amarillentos. Estaba en medio del patio, de espaldas a Ana, inclinada sobre algo. Cuando Ana se acercó más, vio con horror que la mujer tenía a su bebé. La estaba tocando de una forma extraña, como si estuviera alimentándose de ella. Ana gritó con todas sus fuerzas. La mujer volteó y sus ojos ya no eran humanos. Brillaban en la oscuridad como los de un animal. Su boca estaba manchada de rojo. Y entonces, sin previo aviso, la mujer se elevó en el aire, llevándose a la bebé con ella. Sus brazos se convirtieron en algo parecido a alas. Su cuerpo se transformó en una sombra oscura que voló hacia el cerro. Ramón salió corriendo al escuchar los gritos de Ana. Ella estaba en el patio de rodillas, señalando hacia el cerro. «Se la llevó. Se llevó a nuestra hija», gritaba entre sollozos. Ramón no sabía qué pensar. Ana parecía haber perdido completamente la cordura, pero cuando revisaron la casa, la cuna estaba vacía. La bebé había desaparecido. Una semana después, Ramón tuvo que irse del pueblo por unos días. Tenía que ir a la ciudad a resolver unos asuntos de trabajo. No quería dejar a Ana sola, pero no había otra opción. Le pidió a una vecina que la vigilara. Ana sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía en los huesos. Esa noche, se encerró en la casa con todas las puertas y ventanas atrancadas. Puso la cuna en medio de la habitación y se sentó junto a ella con el machete de Ramón en las manos. La bebé dormía tranquila, recuperada de la fiebre. Cuando cayó la noche, Ana escuchó pasos en el techo. Eran pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Luego, vinieron las voces. Eran varias mujeres, hablando entre ellas, riendo de forma siniestra. Ana apretó el machete con fuerza, mirando hacia el techo. Las voces se multiplicaron. Parecía que había decenas de mujeres ahí arriba, todas murmurando, todas riéndose. Ana comenzó a rezar en voz baja, sin apartar la vista de la cuna. El cansancio la venció poco antes del amanecer. Cerró los ojos solo un momento. Cuando despertó, el sol ya estaba saliendo. Y la cuna estaba vacía de nuevo. Esta vez no había duda.
Ana salió corriendo con el machete en la mano, gritando el nombre de su hija. A lo lejos, vio la silueta de la misma mujer, volando hacia el cerro con algo en los brazos. Los vecinos escucharon los gritos y salieron de sus casas. Doña Petra fue la primera en llegar. Miró a Ana y supo de inmediato lo que había pasado. Organizó a los hombres del pueblo para que buscaran en el cerro. Tardaron varias horas, pero finalmente la encontraron. El cuerpo pequeño de la bebé estaba entre las rocas, sin vida. Tenía heridas en el estómago, como si algo la hubiera lastimado profundamente. Los hombres lloraron al verla. Era una imagen que nunca podrían olvidar. Cuando revisaron la ropita de la niña, encontraron algo que les heló la sangre. Entre los pliegues de la tela había un pedazo de papel, escrito con una letra antigua y temblorosa. El mensaje decía simplemente: «Solo tomamos lo que ella nos dio». Ramón regresó al día siguiente y encontró su casa vacía. Ana había desaparecido. Algunos dicen que enloqueció de culpa y se fue caminando hacia el monte para nunca volver. Otros aseguran que las tlahuelpuchis también se la llevaron a ella, como castigo por haber deseado que su hija no existiera. Hasta el día de hoy, en ese pueblo nadie habla mucho del tema, pero cuando nace un bebé las madres lo cuidan con más atención que nunca. Y cuando ven a una mujer desconocida rondando cerca de las casas donde hay niños pequeños, cierran las puertas y las ventanas, y no las abren hasta que amanece, porque ahí aprendieron que las palabras tienen poder, que el odio y el rechazo pueden abrir puertas que nunca debieron abrirse, y que hay cosas en este mundo que están esperando, siempre esperando, a que alguien les dé permiso para entrar. Me llamo Mariana, y lo que voy a contarles es algo que jamás pensé que me pasaría a mí. Siempre creí que esas cosas de brujerías y maleficios eran puras mentiras, cosas que la gente inventaba para justificar sus problemas. Pero ahora sé que me equivoqué. Ahora sé que el odio y la envidia de la gente pueden destruir una familia completa, pueden arruinar años de felicidad en cuestión de semanas. Y lo peor de todo es que uno nunca sabe de dónde viene ese mal. Nunca sabes quién te está deseando lo peor mientras te sonríe en la calle. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposo Miguel y yo llevábamos casi 10 años de casados. Éramos felices, o eso creía yo. Teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, claro, pero nada grave. Miguel era un hombre trabajador, cariñoso, siempre pendiente de mí y de nuestros hijos. Llegaba del trabajo cansado pero con una sonrisa, preguntaba por la cena, jugaba un rato con los niños antes de dormir. Era nuestra rutina y me gustaba así, pero un día, sin ninguna razón aparente, todo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas que yo ni siquiera noté de inmediato. Miguel llegaba más callado que de costumbre. Se iba directo a la habitación sin saludar a los niños. Cuando le preguntaba si le pasaba algo, me decía que nada, que solo estaba cansado. Yo le creía porque el trabajo en la construcción es pesado, y pensé que tal vez tenía más presión de lo normal. Pero las semanas pasaron y las cosas empeoraron. Miguel empezó a olvidar cosas que nunca olvidaba. Dejaba las llaves en cualquier lado, olvidaba cerrar la puerta con llave por las noches, no recordaba conversaciones que habíamos tenido apenas el día anterior. Una vez me preguntó qué habíamos cenado la noche anterior, y cuando le dije que él mismo había pedido que hiciera caldo de pollo, me miró como si estuviera loca. Eso me preocupó mucho. Luego empezó con la bebida. Miguel nunca había sido tomador, solo una cerveza de vez en cuando los fines de semana. Pero de repente empezó a llegar con botellas escondidas en su mochila. Se encerraba en el patio trasero y se las tomaba solo, en silencio, mirando la pared. Cuando yo salía a preguntarle qué hacía, me gritaba que lo dejara en paz. Nunca me había gritado así. Los niños empezaron a preguntarme qué le pasaba a su papá. La más chica, de apenas 6 años, me dijo un día que su papá ya no la quería porque ya no jugaba con ella. Se me partió el corazón escucharla decir eso. Yo no sabía qué contestarle porque yo misma no entendía qué estaba pasando. Intenté hablar con Miguel muchas veces. Le pregunté si había problemas en el trabajo, si le debíamos dinero a alguien, si estaba enfermo. Él siempre decía que no, que todo estaba bien,
pero su cara decía lo contrario. Estaba más delgado, ojeroso, con la mirada perdida. Ya ni siquiera me miraba a los ojos cuando le hablaba. Las discusiones empezaron a hacerse más frecuentes. Yo no entendía por qué estaba tan enojado todo el tiempo. Cualquier cosa lo molestaba. Si la comida estaba muy caliente, si estaba muy fría, si los niños hacían ruido, si yo le preguntaba algo, todo era motivo para que se alterara y empezara a gritarme. Hubo noches en las que me quedé llorando en la cocina mientras él se encerraba en la habitación. Una noche pasó algo que nunca voy a olvidar. Era viernes y Miguel había llegado más tarde que de costumbre. Los niños ya estaban dormidos. Yo estaba en la sala esperándolo porque me preocupaba que anduviera manejando en esas condiciones. Cuando entró, ni siquiera me saludó. Fue directo al refrigerador. Sacó una cerveza y se sentó en el sillón sin decir una palabra. Yo me acerqué y le puse la mano en el hombro. Él se volteó tan rápido que me asusté. Me miró con unos ojos que no reconocí, llenos de rabia, como si yo fuera una desconocida. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Me llamó por otro nombre. Dijo, déjame en paz, Verónica, y me apartó la mano con fuerza. Yo me quedé paralizada. Verónica, ese no es mi nombre. Yo soy Mariana. Se lo dije. Le grité que yo era su esposa, que me llamaba Mariana, que qué le estaba pasando. Pero él solo me miraba con esa expresión extraña, como si no me conociera, como si de verdad pensara que yo era otra persona. Se levantó del sillón, agarró las llaves del coche y se fue de la casa dando un portazo. No regresó esa noche. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, llorando, sin entender nada. Al día siguiente llegó como si nada hubiera pasado. No recordaba lo que había dicho. No recordaba haberse ido. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo que estaba inventando cosas, que yo estaba loca. Pero yo sabía lo que había escuchado. Los días siguientes fueron horribles. Miguel casi no dormía en la casa. Llegaba tarde y se iba temprano. Cuando estaba ahí, era como si no estuviera. Se la pasaba sentado en el patio, mirando hacia el terreno baldío que había detrás de nuestra casa. A veces lo veía hablar solo, moviendo los labios sin hacer ruido. Yo empecé a tener miedo. Miedo de que estuviera enfermo de algo grave, miedo de que me dejara, miedo por mis hijos. No sabía a quién pedirle ayuda. Mi mamá vivía lejos y no quería preocuparla. Mis amigas me decían que era normal, que los hombres a veces pasan por crisis, que se le pasaría. Pero yo sentía que esto era diferente, que algo malo estaba pasando. Una tarde de domingo, mientras tendía la ropa en el patio, escuché gritos de unos niños que jugaban en el terreno baldío de atrás. Al principio no les hice caso, pero luego escuché que uno de ellos decía algo sobre una muñeca. Me acerqué a la cerca de malla que dividía nuestro patio del terreno y vi a 3 niños del barrio que estaban alrededor de algo en el suelo. Les grité que qué estaban viendo. El mayor, un niño como de 10 años, me gritó de vuelta que habían encontrado una muñeca bien rara enterrada entre las piedras. Dijo que estaba envuelta en algo que parecía ropa interior de mujer y que tenía listones rojos amarrados por todos lados. Algo dentro de mí se estremeció cuando escuché eso. Les dije a los niños que no la tocaran, que se fueran a jugar a otro lado. Ellos se fueron corriendo y riéndose. Yo me quedé ahí parada, mirando hacia el terreno, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Esperé a que se hiciera de noche. Cuando Miguel se fue a dormir, tomé una linterna y salí al patio. Brinqué la cerca con mucho cuidado, aunque me temblaban las piernas. El terreno baldío estaba lleno de basura, hierbas altas y piedras. Caminé despacio, alumbrando con la linterna hasta que encontré el lugar donde habían estado los niños. Y ahí estaba. Una muñeca de trapo vieja y sucia, del tamaño de una mano. Estaba envuelta en lo que parecía ser ropa interior de mujer, una prenda color rosa que ya estaba manchada de tierra. Tenía listones rojos amarrados alrededor del cuerpo, del cuello, de los brazos y las piernas, como si la hubieran atado con fuerza. La cara de la muñeca estaba pintada con algo negro. Tenía cruces dibujadas en los ojos. Me agaché para verla mejor y sentí náuseas. Había algo más. Entre los listones rojos había mechones de cabello oscuro,
Acerqué más la linterna y el corazón casi se me sale del pecho. Era cabello de Miguel. Yo conocía ese cabello. Lo había peinado miles de veces. Lo había acariciado, lo había visto en la almohada junto a mí durante 10 años. No había duda. Era de él. Me tapé la boca para no gritar. Con las manos temblando, envolví la muñeca en una bolsa de plástico que llevaba en el bolsillo y regresé corriendo a la casa. No podía dejar de temblar. Escondí la bolsa debajo del fregadero de la cocina y me senté en el piso, tratando de respirar, tratando de pensar. Alguien había hecho esto. Alguien había tomado cabello de mi esposo. Lo había puesto en esa muñeca horrible y la había enterrado detrás de mi casa. Alguien nos quería hacer daño. Alguien quería destruir mi familia. A la mañana siguiente, en cuanto Miguel se fue, corrí a casa de doña Lucía, mi vecina de la esquina. Doña Lucía era una señora mayor que conocía a todo el mundo en el barrio. Le conté lo que había encontrado. Le mostré la muñeca. Ella se puso pálida cuando la vio. Me dijo que eso era un trabajo de brujería, de esos que se hacen para separar parejas, para volver loco a alguien, para romper familias. Me explicó que alguien había conseguido algo personal de Miguel, probablemente cabello de su almohada o de su peine, y lo habían usado para hacer ese muñeco. Los listones rojos eran para amarrar, para atar su voluntad. La ropa interior era para confundirlo, para que pensara en otra mujer. Todo tenía sentido horrible. Por eso Miguel me había llamado por otro nombre. Por eso estaba tan cambiado, tan perdido, tan enojado. No era él. Era ese trabajo maldito que alguien le había hecho. Doña Lucía me dijo que conocía a una señora que podía ayudarme. Una curandera que vivía en un pueblo cercano, como a 1 hora de camino. Me dio la dirección y me dijo que fuera lo más pronto posible, que entre más tiempo pasara, peor se pondría Miguel. Esa misma tarde dejé a los niños con mi hermana y manejé hasta ese pueblo. La casa de la curandera era pequeña, pintada de blanco con muchas plantas en el jardín. Toqué la puerta y salió una mujer de unos 60 años, bajita, con el cabello recogido en un chongo. Me hizo pasar sin preguntar nada, como si ya supiera por qué estaba ahí. Le mostré la muñeca. Ella la tomó con cuidado, la miró por todos lados, cerró los ojos y se quedó callada por un momento largo. Luego me miró y asintió con la cabeza. Me confirmó que era un trabajo muy fuerte, hecho con mala intención, hecho para destruir. Me dijo que alguien quería que Miguel me dejara, que se fuera de la casa, que nos separáramos, que ese alguien le tenía mucha envidia a nuestra familia, a nuestra felicidad. Le pregunté quién había sido. Ella me dijo que no lo sabía con certeza, que esas cosas se quedan en secreto, pero que generalmente era alguien cercano, alguien que conocía nuestras rutinas, alguien que había tenido acceso a nuestras cosas. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Pensar que alguien a quien yo tal vez le había abierto las puertas de mi casa, alguien que tal vez se sentaba en mi mesa, alguien que sonreía cuando nos veía, nos estaba haciendo tanto daño. La curandera me dijo que no perdiera tiempo tratando de descubrir quién era, que lo importante era deshacer el trabajo antes de que fuera demasiado tarde. Me explicó que teníamos que quemar la muñeca en un ritual especial. Salimos al patio de atrás de su casa. Ahí había un círculo hecho con sal y en el centro un brasero de barro. La curandera prendió carbones y empezó a rezar en voz baja, palabras que yo no entendía. Luego me pidió la muñeca y la puso sobre los carbones. La muñeca empezó a quemarse despacio, y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Cuando las llamas tocaron los listones rojos, escuché un sonido horrible, como un chillido agudo que venía de la muñeca. La curandera siguió rezando más fuerte, echando hierbas al fuego. El humo que salía era negro y olía a algo podrido, a algo enfermo. Yo empecé a llorar sin poder parar. La curandera me tomó de la mano y me dijo que rezara, que pidiera protección para mi familia, que pidiera que ese mal se regresara a quien lo había enviado. Yo recé con todo mi corazón, recé como nunca había rezado en mi vida. La muñeca se consumió completamente hasta quedar solo cenizas. La curandera recogió las cenizas, las envolvió en un papel y me dijo que las tirara en un río o en el mar, lejos de mi casa, para que el mal se fuera con el agua. Me dio también unas hierbas para limpiar la casa, para quemar en las esquinas,
para protegernos. Hice todo exactamente como me dijo. Al día siguiente Miguel amaneció diferente. No completamente bien, pero diferente. Me saludó cuando despertó, algo que no había hecho en semanas. Desayunó con nosotros. Jugó un rato con los niños antes de irse al trabajo. Fueron cambios pequeños, pero yo los noté. Con el paso de los días, Miguel fue mejorando poco a poco. Dejó de beber, empezó a dormir mejor. Ya no se veía tan cansado ni tan perdido. Volvió a ser el hombre que yo conocía, el hombre del que me enamoré. Las discusiones se acabaron. Volvió a ser cariñoso conmigo y con los niños. Pasaron 2 meses hasta que estuvo completamente bien. Una noche, cuando estábamos acostados, le pregunté si recordaba algo de esos meses horribles. Me dijo que todo estaba borroso, como si hubiera estado viviendo en una niebla. Recordaba haberse sentido muy enojado todo el tiempo, pero sin saber por qué. Recordaba haber pensado cosas horribles de mí que ahora le daban vergüenza. Le conté todo. Lo de la muñeca, lo del trabajo, lo de la curandera. Él se quedó callado mucho tiempo. Luego me abrazó y me pidió perdón por haberme hecho sufrir tanto, aunque él no tuviera la culpa. Me dijo que nunca sabríamos quién nos había hecho eso, pero que lo importante era que estábamos juntos otra vez. Tiene razón. Nunca descubrimos quién fue. A veces me quedo pensando, viendo a las vecinas, a las conocidas, preguntándome cuál de ellas pudo haber sido. Pero ya no importa. Lo que importa es que mi familia está bien, que Miguel está bien, que estamos juntos. Aunque a veces, cuando estoy sola en la casa siento un escalofrío. Me pregunto si esa persona sigue ahí afuera, si nos sigue viendo, si sigue sintiendo esa envidia que casi destruye todo lo que yo amaba. Me pregunto si volverá a intentarlo. Por eso ahora rezo todas las noches. Pongo las hierbas que me dio la curandera en las esquinas de la casa. No dejo que nadie extraño entre a mi hogar. Cuido a mi familia con todo lo que tengo, porque aprendí algo en todo esto. Aprendí que el mal existe, que la envidia y el odio de la gente pueden hacer cosas terribles, que hay personas capaces de destruir la felicidad ajena solo por despecho, solo por rencor, solo porque no soportan ver a otros felices. Y eso es lo más aterrador de todo, que el verdadero peligro no viene de fantasmas ni de espíritus. Viene de las personas de carne y hueso que caminan entre nosotros, que nos saludan en la calle, que fingen ser nuestros amigos. Viene de aquellos que sonríen mientras clavan el puñal por la espalda,